Guerra total contra el Bitcoin. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo entran en pánico absoluto. Y atención, se han publicado dos estudios aparentemente muy serios pidiendo directamente la prohibición o gigantescos impuestos al Bitcoin, porque resulta, mis queridos amigos, que los representantes del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal les parece que el Bitcoin impide que los gobiernos tengan déficits constantes. ¡Oh, qué cosa! Lo que se prepara es muy importante para ti y te tienes que preparar. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. Recordad que yo nunca os enviaré mensajes directos por redes sociales ofreciéndoos servicios o clubs de inversión o recomendaciones. Vamos a hablar sobre la guerra abierta, ya guerra total contra el Bitcoin. Vamos a ver. Imaginad por un momento que sois el emisor de la moneda de reserva del mundo. La moneda de reserva del mundo es demandada globalmente gracias a que los ciudadanos perciben que se va a defender, que es reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Y sin embargo, resulta que siendo el emisor de una de las monedas de reserva del mundo, sea el dólar o sea el Banco Central Europeo, se entra en pánico ante la aparición de una moneda o startup de moneda, como es el Bitcoin, que además tiene un uso limitado y que hasta hace bien poco decían que era, bueno, pues como una anécdota. ¿Por qué entran en pánico de repente los bancos centrales? Acompañadme y vamos a ver dos estudios que han publicado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo en los que se exige directamente la represión a los ciudadanos que busquen alternativas a las monedas fiduciarias. ¿Y por qué te afecta a ti? Porque si se exige represión es porque no se va a defender la moneda fiduciaria como reserva de valor ni su poder adquisitivo. Acompañadme, vamos a ver. Por un lado, nos hemos encontrado que el Banco Central Europeo, dos economistas del Banco Central Europeo, Ulrich Winzel y Jürgen Schaff, han escrito un informe extremadamente agresivo. Informe extremadamente agresivo en el que dice que la idea de el Bitcoin al principio era dar al mundo una forma de pago global que no estuviese centralizada. Pero esa idea original del señor Nakamoto no se ha cumplido. De hecho, lo que dicen ellos es que el foco se ha movido cada vez más hacia el Bitcoin como una inversión, como un activo de inversión que promete fuertes rentabilidades. Bien, los promotores de esta visión de inversión ponen muy poco esfuerzo en cuanto a la función económica del Bitcoin que justificaría su valoración. Mientras la mayoría de los economistas discuten que el Bitcoin es una burbuja especulativa que terminará explotando de alguna manera, lo que ellos analizan en este estudio es el impacto de un escenario positivo para el Bitcoin en el que su precio continúe subiendo y aumente cada vez más en el futuro cercano. Lo que parece intuitivamente prometedor y o al menos no dañino es problemático. Atención a lo que nos dicen. Ya que Bitcoin no aumenta el potencial productivo de la economía, las consecuencias del uso continuado e incremental y de su valor superior son fundamentalmente redistributivas. Es decir, el efecto riqueza en el consumo de los que han comprado Bitcoin primero solamente puede venir a expensas de el consumo del resto de la sociedad. Si el precio de Bitcoin crece
constantemente, la existencia de Bitcoin empobrece a los que no tienen Bitcoin o a los que compran Bitcoin tarde. Mientras que otras discusiones sobre el efecto redistributivo del Bitcoin asumen que es una cuestión de trading y del timing de ese trading, este informe lo que pide es literalmente que se lleve a cabo un proceso de expropiación o de prohibición directa. Además, no solamente ha sido el Banco Central Europeo, sino que es que además tenemos otro ejemplo. Vamos a ver, que es en el Banco Central Europeo, de esos dos economistas, se les ha ido un poco la cabeza. Bueno, no, mis queridos amigos. Aquí tenéis lo que dice un estudio también de la Reserva Federal de Minneapolis, de dos economistas, Arnall y Luther, ¿vale? En el que nos dice, atención, en una economía con mercados incompletos y consumidores que son suficientemente aversos al riesgo, mostramos que el gobierno puede implementar una política en la que tenga déficit constante usando la deuda en términos nominales y pagando a los que tengan deudas en términos nominales, es decir, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda poco a poco. Pero este resultado no se consigue si hay piezas de papel, trozos de papel sin uso, el Bitcoin, que pueden ser pues gestionados y que pueden ser comprados y vendidos. Si hay compra y venta de Bitcoin y hay una estrategia constante, por lo tanto, de protegerse contra la destrucción del poder adquisitivo de la moneda vía Bitcoin, entonces hay un riesgo para el gobierno. Resulta que no existe la capacidad de los gobiernos de aumentar el déficit constante. Aquí lo que dice es que lo que busca es el riesgo, el Bitcoin puede llevar al riesgo de una trampa que obligue a los gobiernos a tener un presupuesto equilibrado, con que las políticas de los gobiernos, en vez de estar diseñadas para tener un déficit constantes, no puedan darse por la existencia del Bitcoin. Por lo tanto, lo que dice es que la prohibición legal del Bitcoin podría restaurar la implementación única de una política de déficits constantes. Toma ya. Toma ya lo que te acaban de decir. 3 cosas importantes. Primero, la falacia de que los primeros que compraron Bitcoin son los ganadores y los perdedores son los siguientes. Esa es una falacia muy típica de los intervencionistas. Vamos a ver. Si el Bitcoin continúa implementándose y su valor continúa creciendo, lo que ocurre es que las nuevas personas que utilicen esa moneda se beneficiarán de una moneda que es reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. De hecho, si uno lo piensa, resulta que los que tienen dólares acumulados desde hace mucho tiempo y esos dólares han ganado valor, no están destruyendo el uso social de la moneda. Pero claro, cuando estos dos equipos de, entre comillas, economistas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo están diciendo esto, están diciendo lo siguiente. Número 1, si el Bitcoin sigue aumentando como una posible alternativa a las monedas fiduciarias, eso le va a poner un corsé a los gobiernos que quieren tener déficits constantes y que pueden tener un aumento de deuda constante como si no pasase nada. Claro, ¿por qué? Porque la deuda, el dinero fiduciario es deuda. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Claro, si el Bitcoin avanza como una alternativa, los ciudadanos pueden elegir Bitcoin en vez de estar obligados a utilizar el dólar o el euro. Por lo tanto, hay que prohibir el Bitcoin o poner un impuesto completamente prohibitivo que haga imposible que esa startup de moneda, que todavía no es una moneda, se convierta en una alternativa que pueda hacer daño al interés
de los gobiernos de constantemente depreciar el valor de la moneda que emiten, vía muchísimo mayor déficit, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es, los gobiernos se encuentran con un problema. Los gobiernos se encuentran con un problema porque el Bitcoin les puede obligar a tener un presupuesto equilibrado. Dios nos bendiga. Dios vamos, ¿a quién se le ha podido ocurrir la idea de tener un presupuesto equilibrado? Cuando lo que debe tener, ¿y por qué lo dicen? Porque lo que dicen es que lo que debe tener un gobierno es el déficit constante y que aumente déficit todo el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque por el otro lado, ese aumento constante del déficit lleva a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que emiten y por lo tanto, al obligar a los ciudadanos a utilizar esa moneda y a recibir su salario y a mantener sus ahorros en esa moneda, pues básicamente lo que está haciendo es perpetuar su capacidad de destruir el poder adquisitivo de la moneda casi eternamente. Es una brutalidad, es una brutalidad. Primero, te dicen que el Bitcoin es una especie de burbuja, que no sirve para nada, que hay que ver, que fíjate, que esto es un papel sin valor. Un papel no te dice sin valor, te dice un papel sin uso. Pero claro, cuando dice un papel sin uso, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a sin uso para que los gobiernos aumenten su poder y además reduzcan el poder adquisitivo de la moneda y reduzcan el valor de la moneda que emiten. Es decir, que tú pierdas poder adquisitivo. Esto es alucinante. Es decir, lo que están pidiendo es una guerra total contra el Bitcoin ante la evidencia de que podría convertirse en una alternativa a unos gobiernos que no tienen el más mínimo interés en mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque claro, si estos economistas, si se puede decir ello, si estos economistas realmente entendiesen lo que es el dinero, dirían, vamos a ver, ya que el gobierno y ya que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo tienen clarísimo que van a defender el poder adquisitivo de la moneda, que van a luchar contra la inflación y que van a mantener la reserva de valor de la moneda que emiten, el Bitcoin es irrelevante. Será algo en lo que se haga trading, etcétera, etcétera. Sin embargo, está diciendo algo mucho más peligroso. Está diciendo que hay que prohibirlo porque está detrayendo recursos del mercado financiero que deberían irse a comprar deuda pública y, por lo tanto, perpetuar los desequilibrios estatales. Es decir, lo que te está diciendo es que no van a defender el poder adquisitivo de la moneda, que no van a defender la moneda como reserva de valor, que quieren que la moneda se imponga para que te tragues los desequilibrios fiscales de los gobiernos. Claro, el Bitcoin, si continúa creciendo, se convierte en una posible alternativa que genera dos cosas. Uno, una protección contra la inflación que crean los gobiernos imprimiendo muchísima más moneda. Y dos, una alternativa que hace imposible que esos gobiernos continúen destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, prometiéndote cosas en el futuro con una moneda que emiten que cada vez vale menos. Lo que es aberrante de estos dos estudios es que ni siquiera se cortan a la hora de decir que lo que exigen es la represión absoluta, no vaya a ser que se ponga en peligro la capacidad de los gobiernos de aumentar masivamente su poder a costa de los salarios reales y de los depósitos de los ciudadanos. Lo que es alucinante es que no se cortan para nada a la hora de reflejar que el objetivo nunca va a ser el de defender la moneda que emite el Estado como reserva de valor, sino la de lo que ellos llaman el uso productivo. Claro, el uso productivo del Bitcoin, por supuesto que se puede dar igual que el de cualquier otra moneda. Puedes pedir prestado en Bitcoin, puedes hacer inversiones en Bitcoin, puedes hacer todo lo que el uso productivo existe. ¿A qué se refiere este estudio cuando habla de uso productivo? A disparar el gasto público y el déficit público constantemente. Claro, lo que dice es, si obligas a la gente a utilizar la misma moneda siempre y no tienen otra alternativa, el gobierno puede constantemente aumentar el déficit porque ¿qué es lo que está pasando por el otro lado? Le estás haciendo cada vez más pobre a la gente con una moneda que vale cada vez menos. Eso es lo que te están diciendo. Ahora,
Llega el Bitcoin y fastidia ese plan maravilloso del déficit perenne. Llega el Bitcoin y fastidia ese plan maravilloso de gobiernos con una deuda cada vez mayor que te hacen cada vez más pobre. Llega Bitcoin y te fastidia. Curioso, ¿verdad? Porque además tienen la desvergüenza de decir que es que el Bitcoin no está cumpliendo la función que se asignó cuando se creó. Perdona, es que no es una decisión de unos economistas intervencionistas, que es un oxímoron, por otro lado, la de decir para qué sirve un activo. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que dijese, hombre, es que el valor de la deuda pública ha subido mucho y el precio de los bonos es muy alto y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es robar? Claro, pues eso es lo que están diciendo, eso es lo que es el uso productivo del déficit, que es lo que te quieren vender. Guerra total. Esto, lo que está literalmente, esto lo podrías decir, hombre, Daniel, estos son 2 informes de 4 economistas de la Reserva Federal de Minneapolis y del Banco Central Europeo, que no tienen nada que ver con la política de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Y tendrás razón. Pero ¿qué te crees tú que este tipo de informes no se van a utilizar por parte de los gobiernos que ven la amenaza de unas alternativas a la moneda fiduciaria cuando tienen como objetivo destruirlo? Porque entenderlo muy fácil. Si los gobiernos de verdad tuviesen como objetivo que su moneda continúe manteniéndose como reserva de valor y manteniendo su poder adquisitivo, jamás se preocuparían por Bitcoin. ¿Por qué? Porque ganarían por goleada. La única manera en la que tienen que utilizar la represión, el ataque y la destrucción, que es lo que están pidiendo, es porque ven que les estropea su plan de convertir la moneda en una manera de disparar los desequilibrios fiscales de los gobiernos y aumentar el peso del gobierno en la economía a costa de tu salario y de tus ahorros. Por lo tanto, si no te proteges contra lo que te están diciendo, que es el uso productivo del dinero, que es ese socialismo destructivo, que lo que es literalmente una nacionalización encubierta, comiéndose tu salario y tus ahorros, si no te proteges invirtiendo, estás cometiendo un error. Que no te engañen.